Los mares. Eh, Tenemos hoy el placer de contar con el doctor Javier Vinós. Javier Vinós es doctor en Bioquímica y Biología Molecular por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, aquí en España. Fue becario postdoctoral en el Instituto Médico Howard Hughes y en el Departamento de Biología de la Universidad de California, en San Diego, en Estados Unidos. Fue investigador asociado en el Laboratorio de Biología Molecular del Consejo de Investigación Médica en Cambridge, Estados Unidos, e investigador contratado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha obtenido prestigiosas becas y subvenciones competitivas como la beca internacional William Fulbright, la beca Fogarty de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y la beca Marie Curie en la Unión Europea. Entre sus temas de investigación figuran la genética molecular, la neurobiología y el cáncer. Sus artículos científicos han sido citados más de 1.200 veces. Hace 15 años abandonó la investigación académica para dedicarse al sector privado. En los últimos 10 años se ha dedicado a la investigación climatológica y ha escrito 2 libros sobre el clima. El primero, Climate of the Past, Present and Future, y el segundo, Resolviendo el puzzle climático. Su primer libro ha sido revisado por expertos y figura en el 3% de los trabajos de investigación sobre climatología más interesantes de la red social científica ResearchGate. Javier, doctor Pinós, cuando quiera tiene la palabra. Muchas gracias, Blanca, por organizar la conferencia y por esta presentación. Y también muchas gracias a la audiencia por estar aquí atendiendo esta conferencia. La charla que voy a dar hoy y que nos ocupa es un tema que es central al cambio climático y a la climatología. Es con respecto a la temperatura y al CO2, si tienen o no una relación causa-efecto. Y para empezar a hablar de esta cuestión, me gustaría plantear cómo comenzó todo, hablar un poco de la historia, de cómo esta cuestión se convirtió en una cuestión central no solo para las ciencias, sino también para la sociedad. Y esto empezó allá por los años 60, cuando un grupo de científicos, entre ellos Shikuro Manabe, que recientemente consiguió el premio Nobel, decidieron realizar modelos matemáticos del clima. Enseguida se dieron cuenta de que para cambiar el clima tenía que cambiar la energía que contenía el sistema climático. Y este cambio de energía solo podía tener lugar a través de la cima de la atmósfera. Dado el conocimiento de la época y el hecho de que estos modelos, en definitiva, son unos modelos de transferencia de energía vertical entre la superficie y el océano y la cima de la atmósfera, la respuesta que podían dar necesariamente tenía que ser que el clima debía depender del CO2. El problema es que allá por mediados de los 60 se sabía que el CO2 de la atmósfera estaba aumentando y sin embargo el clima se estaba enfriando, con lo cual los científicos y la poca gente que estaba interesada por estos asuntos pues pensaba que en realidad o bien se les había olvidado incluir algo en estos modelos o bien había algo que estaba haciendo que el clima se enfriara y que no se conocía bien. En cualquier caso, digamos que el tema quedó un poco aparcado. Y los científicos, en realidad, como todo el resto de la sociedad no se diferencian, también siguen modas. El tema es que los científicos a sus modas les llaman consensos. Y con respecto al clima, pues los consensos climáticos han ido cambiando también con el tiempo, igual que la moda. Y, por ejemplo, si hubiéramos centrado en una cuestión más general, no tanto el cambio climático reciente, pero si hubiéramos preguntado qué causó la edad de hielo del Cenozoico, la respuesta que nos habrían dado es que los científicos de los años 60 y 70 hubieran dicho
que lo que hacía, la causa de la edad de hielo del Cenozoico era la deriva continental, mientras que a partir de mediados de los 80, la práctica totalidad de los científicos hubieran dado como respuesta que se debió a cambios en el CO2. Y esto lo podemos comprobar si vamos a los artículos publicados en los años 70, como este en concreto, que fue publicado, está firmado por Lawrence Frakes, que era uno de los principales paleoclimatólogos en aquellos años. Pues él dice que una causa básica de la glaciación, por lo tanto, tiene que ser los cambios de configuración de las masas continentales y el efecto que ello tiene sobre la circulación oceánica. ¿Qué pasó para que hubiera este cambio de opinión? Puesto que digamos que tampoco es que tengamos una evidencia muy clara de lo que hizo cambiar el clima del pasado. ¿Por qué la mayoría de los científicos cambiaron de opinión al respecto? Pues para analizar esto, esencialmente hubo dos cambios que tuvieron lugar a mediados de los 80 que convencieron a la mayoría de los científicos. El primer cambio que tuvo lugar es que hubo una percepción de que el mundo se estaba calentando. A partir de mediados de los 70 empieza a calentarse, pero obviamente hacen falta datos de en torno a una década para ser capaces de detectar digamos, fiabilidad estadística que efectivamente el mundo se había empezado a calentar. Entonces, obviamente esto favoreció la teoría, pues porque resultó que la teoría del CO2 era la única que había predicho que el mundo se tenía que calentar, lo cual, bueno, pues siempre es convincente adelantarse a lo que va a suceder. Pero es que además, a mediados de los 80 se obtuvieron los resultados del núcleo de hielo de Vostok en la Antártida y por primera vez se fue capaz de medir a lo largo de cientos de miles de años tanto el CO2 como la temperatura en el mismo lugar. Y el resultado era realmente espectacular. Es decir, la coincidencia de los cambios en el tiempo entre los niveles de CO2 y los cambios de temperatura es muy estrecha. ¿Cuán estrecha? Pues podemos hacer un diagrama de dispersión como este, en el cual ponemos en un lado los datos de CO2 a lo largo de entre hace 800.000 años y hace 1000 años, y en el otro eje ponemos la anomalía de temperatura en la Antártida. Y lo que podemos ver es que hay una correlación clara porque los datos tienden a caer en una diagonal y lo hacen de una forma muy convincente. Por lo tanto, el que el mundo se estuviera calentando y el que hubiera una correlación tan buena entre los datos de CO2 y de temperatura en la Antártida fue lo que convenció a los científicos de que hay una relación estrecha entre el CO2 y temperatura a lo largo del tiempo. Sin embargo, esto que, digamos, más o menos se aceptó a mediados de los 80, no se ha seguido revisando de manera fehaciente y conviene con los nuevos datos comprobar que efectivamente esto es así. Y aquí vamos a empezar a analizar los datos que hay disponibles, empezando por el pasado remoto. Cuando se analiza los niveles de CO2 en el Fanerozoico, una manera de hacerlo es a través de indicadores indirectos o proxies. Y uno de los artículos, digamos, más prominentes es el que publicaron en el año 2017 Foster et al., en el cual daban esta curva que presento en esta figura para los últimos 420 millones de años. Yo me bajé los datos de este artículo y los analicé para comprobar su fiabilidad. Y el resultado que obtuve es que los datos de CO2 del Fanerozoico no son fiables en absoluto. El problema es que la atmósfera no fosiliza y por lo tanto muchos de estos indicadores no miden directamente el CO2 de la atmósfera,
sino que están midiendo otra serie de procesos. Por ejemplo, el boro mide el pH del océano y se infiere que los cambios en el CO2 se corresponden con los cambios de pH del océano. Por lo tanto, el principal problema que presentan estos datos es que cuando analizamos los cuatro tipos principales de indicadores que utilizan en el artículo, como son los paleosoles, estos indicadores em, son, eh, llegan a ser 1.200 datos en este artículo, de los cuales los cuatro principales son los paleosoles, que presentan esta curva. Tenemos también fitoplancton, tenemos Boron, y como podemos ver, las curvas presentan una cierta desviación y los estomas de las plantas también muestran una cierta desviación. No están diciendo lo mismo en cada periodo de tiempo. Hay una diferencia según el tipo de proxy que se esté utilizando. Entonces, una de las cosas que me llamó la atención fue que estamos hablando de 420 millones de años y sin embargo los datos aparecían bastante dispersos, por lo cual hice un análisis de densidad para ver cuántos registros había para cada periodo, cada millón de años a lo largo de esta base de datos. Y para mi sorpresa, más de la mitad de los 420 millones de años tienen o bien ningún registro o uno o dos registros como mucho. Y obviamente, si pensamos, por ejemplo, que en este caso para todo el Pleistoceno sería equivalente a tener uno o dos registros, no tiene ningún sentido pensar que con dos datos vamos a saber el CO2 que hubo a lo largo de 1 millón de años. Por lo tanto, estos datos no nos permiten saber cuál fue el nivel de CO2 durante la mayor parte del periodo. Sin embargo, había una serie de puntos calientes, como este, por ejemplo, donde se concentraban la mayor parte de los datos. Entonces dije, bueno, de acuerdo, quizá no podamos saber cuáles son los niveles de CO2 a lo largo del Fanerozoico, pero igual sí podemos saberlo cuáles fueron en determinados momentos. Sin embargo, analizando estos datos más de cerca, cuando se ponen estos 12 millones de años, y lo que podemos ver es que los datos de CO2 están por todas partes. Aquí no hay ninguna indicación que nos pueda permitir decir cuáles fueron los niveles de CO2 a lo largo de estos 12 millones de años, más o menos. De hecho, hay incluso hasta datos negativos, lo cual a uno pues, le sorprende muchísimo cómo puede haber niveles negativos de CO2 en la atmósfera, ¿no? Y básicamente no se puede decir si había 300 partes por millón o 5.000 partes por millón. Entonces, cuando estos autores trazan a través de esta nube de puntos que realmente no está dando ninguna información, trazan una línea y dicen estos fueron los niveles de CO2, obviamente esto no es fiable en absoluto y no nos podemos fiar de ello. Tenemos entonces los modelos de CO2 y yo sé que a muchos les gusta utilizar estas figuras de los modelos de CO2 para hablar del CO2 que había en el pasado. ¿Nos podemos fiar de estos modelos? Bueno, como se puede ver en esta figura, uno de los problemas es que de entrada distintos modelos muestran diferencias considerables y aunque todos reproducen el nivel actual de CO2, faltaría más, pues resulta que en distintas épocas muestran diferencias considerables y se ponen de acuerdo básicamente en que durante las edades de hielo hay niveles muy bajos y antiguamente, hace 400 millones de años o más, los niveles de CO2 tienen que haber sido mucho más altos. Pero aparte de eso, resulta difícil decir, bueno, ¿nos podemos fiar de estos modelos? Afortunadamente, se publicó un artículo en el año 2001 que era una crítica de los modelos de CO2 del Fanerozoico, publicada por estos autores. Y a mí hay dos cosas que me llamaron muchísimo la atención de este artículo. Uno de ellos es que tardó 3 años desde que se envió en ser aceptado
Esto revela uno de los problemas y es que cuando uno se enfrenta al consenso e intenta decir cosas que están en contra del consenso, le cuesta muchísimo publicar y perjudica en gran manera su carrera. Por ello, hay tantos científicos que se apuntan al consenso y no lo discuten públicamente. Otro aspecto que me llamó mucho la atención de este artículo es que tiene 160 páginas. O sea, básicamente es como un libro en el cual se analiza en gran detalle todos los datos y todas las presuposiciones que configuran estos modelos. ¿Y cuáles son las conclusiones de este estudio? Bueno, pues la primera es la que ya hemos visto, que las grandes disparidades entre las curvas publicadas sugiere que los modelos tienen una gran incertidumbre. Las suposiciones que subyacen a todos los modelos se basan en generalizaciones y simplificaciones a lo largo de periodos de tiempo geológico larguísimo. Es decir, todos estos modelos están presuponiendo cosas que son probablemente grandes simplificaciones y generalizaciones. Y luego, en la determinación de los niveles de CO2 participan un gran número de variables muy complejas y la probabilidad de que estas variables se hayan integrado correctamente es muy baja, lo cual hace que los modelos sean muy inciertos. Y por último, y de manera importante, lo que estamos viendo y lo que vamos a ver en esta charla es que no hay una relación simple y directa entre los niveles de CO2 de los modelos y la temperatura de la Tierra deducida a partir de los gradientes climáticos. Bien, por lo tanto, los modelos tampoco son fiables y cuando la gente los utiliza alegremente para decir esto y aquello, bueno, pues debemos de decir que básicamente no sabemos cuáles eran los niveles de CO2 del pasado. ¿Qué es lo que podemos saber más o menos? Bueno, podemos saber más o menos la evolución de la actividad tectónica a partir de los movimientos de las placas, que sí que se pueden determinar con una cierta precisión. Y aquí en azul presento un modelo de actividad tectónica que básicamente coincide en algunos puntos con el tema de los niveles de CO2. Por ejemplo, la actividad tectónica parece descender durante las edades de hielo y también parece haber ido descendiendo con el paso del tiempo. Es decir, el motor tectónico parece que está funcionando cada vez más despacio conforme la Tierra se enfría y la corteza se hace, digamos, más sólida cada vez. Entonces, al final, ¿qué es lo que podemos quedarnos con todo esto en tema? Y es que no podemos conocer los niveles de CO2 en el pasado remoto. No se pueden extraer conclusiones. Ni apoyan ni desmienten que haya una relación entre el CO2 y el clima, porque sencillamente, si tenemos un conocimiento del clima del pasado remoto bastante poco fiable, el conocimiento que tenemos del CO2 es mucho menos fiable. El problema es que esto no impide a algunos científicos como Dana Roger, que es muy conocido a nivel del CO2 de las, digamos, de la paleoclimatología y del CO2 de las eras geológicas, decir que es el principal motor del clima del Fanerozoico. Y ¿cómo es posible que diga esto en base a unos datos tan poco fiables y nadie se lo cuestione? Pues esto se explica, digamos, por el paradigma en el que la ciencia del clima se encuentra ahora mismo, en el cual este tipo de cosas, siempre que se apoyen dicho paradigma, pues nadie se las cuestiona. Bien, pasemos a los últimos 50 millones de años. Durante este tiempo, este periodo, lo que ha hecho la Tierra ha sido esencialmente enfriarse. Lo que tenemos es que a partir del óptimo climático del Eoceno temprano ha habido un proceso de enfriamiento en el cual hace 34 millones de años la Tierra entró en una edad de hielo en la cual todavía permanece y hace unos 4 millones de años se congeló Groenlandia y la edad de hielo se ha convertido en una edad de hielo bipolar. Ambos polos se encuentran cubiertos por masivas placas de hielo. Bien, para seguir este estudio
vamos a utilizar este artículo, Westerholt et al., del 2020, en el cual analizan tanto la temperatura como el CO2 de los últimos 66 millones de años. Y los datos de temperatura los hacen a partir del isótopo 18 del oxígeno obtenido a partir de los núcleos bentónicos. Y es un tipo de indicador que es bastante fiable. Yo, para analizar esta relación, voy a empezar hace 52 millones de años para evitar toda la actividad tectónica que tuvo lugar antes y empezar directamente en el óptimo climático del Eoceno temprano. Y puesto que los autores del artículo proporcionan también una escala de temperatura correspondiente al oxígeno 18 en grados centígrados, pues voy a usar temperatura porque creo que es más fácil para la audiencia seguir datos de temperatura que de oxígeno 18. Bien, para el CO2, Westerholt et al. Utilizan una base de datos muy completa con más de 3.000 datos solo para los últimos 66 millones de años, de la cual forma parte también el artículo que he analizado anteriormente durante el Fanerozoico, Foster et al. 2017. Bien, sabemos que tanto el CO2 como la temperatura disminuyeron durante el Cenozoico. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, pues si analizamos primero la temperatura, lo que podemos ver básicamente es que hubo un periodo de enfriamiento durante el Eoceno hasta que llegó a un punto crítico en el cual la Antártida se congeló y después de este punto crítico lo que observamos es que tuvo lugar un periodo de calentamiento que durante el Oligoceno y la primera mitad del Mioceno hasta que llegó a otro punto crítico que no está tan bien definido como este, pero que en mi opinión sería probablemente la elevación de la cordillera del Himalaya debido al choque de la placa de la India con la placa asiática, y después en la segunda mitad del Mioceno vuelve a haber un enfriamiento, una fase de enfriamiento hasta que llega a otro punto crítico que es la congelación de Groenlandia. Bien, esto en cuanto a la temperatura. En cuanto al CO2, si ponemos en la gráfica los datos de CO2 de Westerholt et al., ellos en el artículo no lo ponen. Y yo creo que no ponen esta gráfica comparando la temperatura y el CO2 porque se observan unas disparidades muy importantes que, en mi opinión, están tratando de disimular porque les estropea un poco el mensaje. Entonces, si ellos no ponen la temperatura y el CO2, ¿qué es lo que ponen? ¿Cómo utilizan los datos del CO2? Bueno, pues ellos ponen un diagrama de dispersión de datos de oxígeno 18 frente al CO2. Y básicamente en este diagrama ellos señalan la concentración de CO2 que hay actualmente y señalan la concentración de CO2 que ellos creen que va a haber en el año 2100 si se cumple el escenario RCP 8.5 que es el más desfavorable de los escenarios que maneja el IPCC. Puesto que aquí no se ve muy claramente, yo voy a volver a realizar este mismo análisis, pero le voy a dar la vuelta de tal manera que lo que vais a ver va a ser en el eje vertical los niveles de CO2 y en el eje horizontal, en vez de oxígeno 18, voy a utilizar la escala de temperatura, de tal manera que arriba a la izquierda sería niveles altos de CO2 y temperatura cálida, y abajo serían abajo a la derecha serían niveles bajos de CO2 y temperatura fría. Y además va a tener el código de colores que veis ahí arriba, empezando en el rojo oscuro al inicio del Eoceno y terminando con el azul oscuro al final del Pleistoceno. Y cuando
hacemos este diagrama de dispersión, recordad, tal y como vimos en el Pleistoceno, que si hay una correlación, los datos deben de ajustarse lo más posible, cuanto más se ajusten, mejor es la correlación, a una línea diagonal. Si bien lo que vamos a ver es en esta animación que he hecho, como la mayor parte de los movimientos en este diagrama de dispersión son o bien verticales o bien horizontales. Y realmente la presencia de una diagonal no tiene lugar hasta que no se llega al final de los registros en torno a mediados finales del Plioceno y el Pleistoceno, es decir, los datos en los que ya habíamos visto que sí que había una correlación. El resto del periodo no muestra correlación. En realidad lo que está mostrando es que hay periodos en los que solo está cambiando el CO2 y hay periodos en los que solo está cambiando la temperatura. El primer periodo sería el enfriamiento del Eoceno que hemos visto. El segundo sería la congelación de la Antártida, que enfrió el planeta también considerablemente. Y el tercero sería a partir de la mitad del Mioceno, la segunda mitad del Mioceno, el enfriamiento que ha tenido lugar. Obviamente esto se refleja en un coeficiente de correlación muy bajo porque realmente, y en contra de lo que nos dicen, pues no hay una correlación clara entre el CO2 y la temperatura en los últimos 50 millones de años. Lo que llama la atención es que los autores del artículo afirman lo contrario, y he de deciros que como científico, a lo largo de mi carrera, muy poquitas veces he visto un artículo donde los autores defiendan lo contrario de lo que demuestran los datos que presentan en el artículo, como es este caso. Para empezar, dicen que el clima presente es comparable al del Mioceno, lo cual es absolutamente absurdo, porque en el Mioceno Groenlandia estaba cubierta de bosques y de animales, y el planeta estaba bastantes grados más caliente de lo que está actualmente. El clima del Mioceno no tiene absolutamente nada que ver con el clima que tenemos ahora. Pero es que además llegan tan lejos como para decir que si continuamos con las emisiones de CO2 que tenemos actualmente, el clima de la Tierra va a cambiar abruptamente hasta un clima de horno como el que había en el inicio del Eoceno. Esto es absolutamente ridículo porque los propios datos que muestran ellos en su artículo muestran que no hay una correlación entre el CO2 y la temperatura. Entonces, ¿por qué iba a cambiar el clima por cambiar el CO2 si no correlacionan? Si volvemos al diagrama de dispersión de temperatura y de CO2 que hemos estado viendo, a mí lo que más me interesa aquí, pues se ven una serie de excursiones de CO2, los dos primeros cambios, pues sube el CO2 y luego baja, pero a mí lo que me interesa realmente es este periodo de aquí, esta bajada del CO2 a menos de la mitad, cuándo tuvo lugar y por qué. Y los mismos autores de este artículo, en la información suplementaria, presentan una gráfica del cambio de CO2 que yo creo que para que no se note mucho la presentan muy comprimida. Yo aquí la he expandido en el eje vertical y aquí podemos ver claramente lo que os estaba mostrando. Es decir, que los niveles de CO2 fueron muy altos hasta mediados del Oligoceno y a partir de finales del Oligoceno son muy bajos. Y entre medias, entre mediados del Oligoceno y finales del Oligoceno, está teniendo lugar un descenso brutal del CO2 de un rango de valores a otro muy inferior. Y ellos obviamente de todo esto no dicen absolutamente nada. Y si miramos en la gráfica de temperatura y de CO2 a lo largo de este periodo, pues podemos ver claramente que hay un periodo de calentamiento que tiene lugar desde más o menos mediados del Oligoceno a finales del Oligoceno y simultáneamente el CO2 está cayendo en picado. Y esto no hay teoría que lo resista, porque no se puede decir que el CO2 es el principal motor o conductor o control de la temperatura cuando lo que están haciendo es exactamente lo opuesto, y de una manera además
muy drástica, porque aquí lo que estamos viendo es que los niveles de CO2 se están reduciendo a menos de la mitad, mientras la temperatura está aumentando un par de grados, la temperatura del planeta. Bien, ¿qué es lo que estaba pasando durante el Oligoceno, mientras estaba pasando este descenso de CO2 y este calentamiento? Pues lo que estaba pasando es que se estaba creando la corriente circumpolar antártica. A finales del Eoceno, eh, la Antártida estaba separada de Sudamérica y de Australia por aguas someras y las corrientes cálidas que venían de las zonas tropicales llegaban hasta las costas de la Antártida, trayendo con ellas aires cálidos y manteniendo la Antártida, digamos, fuera de las condiciones de congelación que tiene actualmente. Por lo tanto, eran unas condiciones de transporte meridional, es decir, a lo largo de los meridianos de calor, y unas condiciones también de enfriamiento global. El clima se estaba enfriando. Sin embargo, si nos vamos al final del Oligoceno, la deriva continental ha hecho que Sudamérica y Australia se separen de la Antártida y la fuerza de Coriolis ha desarrollado una fuerte corriente circumpolar antártica que aísla climatológicamente a la Antártida. Las corrientes cálidas tropicales ya no son capaces de llegar y de transportar calor y por lo tanto la Antártida se congela bruscamente, pero al mismo tiempo se produce un calentamiento global porque el calor no se pierde en la zona de la Antártida, se mantiene dentro de las latitudes medias y tropicales. Y al mismo tiempo que se desarrolla la corriente circumpolar antártica, tiene lugar la creación del agua de fondo antártica. Esta es una masa de agua grandísima que ocupa todos los océanos conectados con el océano Antártico, que tiene una temperatura extremadamente fría de 1,5 grados centígrados y que ocupa toda la zona de estos océanos que está por debajo de 4.000 metros de profundidad. Y la explicación más razonable es que la creación de esta inmensa masa de agua fría que se originó a partir de la corriente circumpolar antártica es a donde fue a parar el CO2, que fue secuestrado, puesto que el CO2 se disuelve con mayor eficacia en el agua fría que en el agua caliente. Si pasamos al Pleistoceno, recordaréis que hay una correlación muy buena entre temperatura y CO2 en la Antártida durante este periodo. Bien, aquí hay una gran discusión y cuando hay una correlación se discute cuál es causa de cuál. Y yo sé que es importante recalcar la contribución que hizo Thomas Chamberlain en 1890 al método científico cuando desarrolló las múltiples hipótesis de trabajo como método. El método de las múltiples hipótesis de trabajo, que ha caído en desuso, permite sortear los peligros de encariñarse con una teoría favorita y tratar luego de demostrarla. Y consiste en que hay que mantener la visión de todas las posibilidades, todas las hipótesis que pueden dar lugar a una explicación. Y entonces, para explicar esta correlación, hay varias explicaciones. La primera, que yo sé que es la que es más del gusto de los escépticos climáticos, es que es la temperatura la que está causando los cambios en el CO2 y hay mucha gente que defiende esto. La mayoría de los científicos, sin embargo, y todos los alarmistas climáticos defienden que la causa de esta correlación es que es el CO2 el que está causando los cambios en la temperatura. Sin embargo, hay una tercera posibilidad que prácticamente nadie considera, y es que cuando hay una correlación entre dos factores, o bien uno es causa del otro, o bien hay un tercer factor que es la causa de ambos. Y en este caso tenemos un factor muy claro que podría ser la causa de ambos, y es el forzamiento de Milankovitch. Sabemos que los ciclos de Milankovitch son la causa
de las glaciaciones y los interglaciares, es decir, son la causa de esos cambios de temperatura que estamos detectando. Y los ciclos de Milankovitch podrían ser también la causa de los cambios de CO2. Y lo cierto es que hemos hecho el experimento, porque si volvemos al diagrama de dispersión del CO2 del Pleistoceno entre 800.000 años, entre hace 800.000 años y hace 1000 años, mm, ahora podemos añadir los cambios que han tenido lugar en la temperatura y en el CO2 recientemente, por ejemplo, entre 1800 y 2000, y lo que vemos es que se nos sale completamente de todo el patrón que ha tenido lugar a lo largo de los últimos 800.000 años. Es decir, el CO2 está salido de madre, está tremendamente incrementado y de hecho ahora mismo se encontraría fuera de la gráfica el nivel de CO2 de la Antártida y sin embargo la temperatura no ha experimentado absolutamente ninguna variación. Es decir, esta correlación tan convincente y que convenció a los científicos a mediados de los 80 se ha roto completamente. Hemos incrementado el CO2 y la temperatura de la Antártida no responde. Por lo tanto, como diría Richard Feynman, no importa lo bonita que sea tu teoría y no importa lo listo que tú seas. Si la teoría no está de acuerdo con el experimento, está equivocada. Entonces, ¿qué es lo que sabemos del tema? Bueno, pues hay un artículo muy importante que se publicó en el año 2007 que muestra cómo el calentamiento del hemisferio sur y del fondo del océano tuvo lugar antes de el incremento de CO2 y el calentamiento tropical. Es decir, entre hace 19.000 y 17.000 años, el fondo del mar se calentó 2 grados. O sea, esto hay que pensarlo profundamente, porque para que el fondo del mar se caliente 2 grados, os podéis imaginar lo drástico que supone este cambio. Bueno, pues esto tuvo lugar al menos entre 1000 y 2000 años antes de que tuviera lugar el aumento del CO2 atmosférico y el aumento de la temperatura en los trópicos. Por lo tanto, este calentamiento del hemisferio sur y del fondo del océano, causado claramente por el ciclo de Milankovitch, por el forzamiento de Milankovitch, es el causante tanto del incremento del CO2 atmosférico como del calentamiento que tiene lugar al llegar el interglaciar. Y la gráfica que presentan Stott et al. Para demostrarlo es esta que pongo yo aquí, en la cual podemos ver mediante estos puntos azules que están aquí abajo la temperatura del fondo del Pacífico Sur, cómo empieza a subir hace 19.000 años, mientras que el aumento de CO2 y el aumento de temperatura en la Antártida tiene lugar más tarde. Por lo tanto, las conclusiones que se pueden sacar aquí es que los cambios orbitales de Milankovitch fueron los que provocaron el calentamiento de la Antártida al inicio de los interglaciares. Y también provocaron el calentamiento del océano Antártico y del agua de fondo, responsables del aumento de CO2, y por ello se correlacionan. El calentamiento global actual y el aumento de CO2 actual no pueden calentar la Antártida, por lo que los datos de CO2 y de temperatura ya no se correlacionan en la Antártida. Por lo tanto, podemos concluir que es el factor C, los cambios orbitales de Milankovitch, quienes causan los cambios de temperatura y los cambios de CO2. Y por lo tanto, la correlación no es causal entre la temperatura y el CO2. Algunos científicos esto lo saben, porque este artículo, publicado en el 2010, habla del papel del océano austral
en las variaciones que tienen lugar en el CO2 con los cambios orbitales y de milenios. Con lo cual pasaríamos al Holoceno, donde hay un problema bastante grave con la reconstrucción de los cambios de temperatura del Holoceno. A lo mejor algunos habéis visto esta gráfica de la evolución de la temperatura del Holoceno, que yo extraje a partir de los datos publicados en el artículo de Marcot et al. Del 2013, y que está expresado no en grados centígrados, sino como puntuación Z, es decir, desviación con respecto a la media en desviaciones estándar. Y básicamente el patrón de temperatura que presenta esta reconstrucción publicada en Science eh, responde a los cambios orbitales. Básicamente hace entre 9.000 y 10.000 años tuvo lugar el máximo de oblicuidad y el máximo de precesión, lo que originó un periodo más cálido que el actual, que se llamó el óptimo climático del Holoceno, y que conforme la órbita de la Tierra fue cambiando, la inclinación del eje y la dirección en la que apunta el eje fueron cambiando, se inició un periodo de enfriamiento que ha durado unos 5.000 años, que se ha denominado neoglaciación y que termina en la pequeña edad de hielo de hace unos 200 a 400 años. Bien, ¿cómo sabemos que esta reconstrucción de temperatura está bien? ¿Hay alguna forma en que podamos comprobar que esta forma es la adecuada? Y sí que la hay, porque la gente que estudia los glaciares han estudiado y han publicado esta revisión, Solomina et al. 2015, en la cual dividen los glaciares del mundo en 17 regiones y siglo por siglo van viendo cuántas de estas 17 regiones experimentan avances glaciares. Y puesto que los glaciares avanzan cuando las condiciones se enfrían, podemos darle la vuelta a esta gráfica y vemos que esencialmente coincide la forma que tiene con la reconstrucción de temperatura. No solo eso, sino que además podemos ver la coincidencia de una serie de periodos de enfriamiento que son conocidos de los paleoclimatólogos, que tienen su reflejo también en el crecimiento de los glaciares, como son el evento de 8,2 kiloaños, o el evento de 5,2 kiloaños, o la pequeña edad de hielo. Bien, ¿por qué es conflictiva esta reconstrucción? Pues porque cuando se miran los niveles de CO2 a través del Holoceno, volvemos a tener el mismo problema, y es que no hay una coincidencia entre los cambios de temperatura y los cambios de CO2. Y cuando se mira cómo debería ser la reconstrucción de temperatura según los modelos, lo que se ve es que los modelos presentan muy poquita respuesta a los cambios orbitales de Milankovitch y parecen responder fundamentalmente a los cambios de CO2. Entonces, ¿cómo hacemos para explicar el comportamiento que tiene el CO2 a lo largo del Holoceno? Pues una de las cosas que podemos ver es que el comportamiento del Holoceno, los cambios de CO2 durante el Holoceno, son similares a los cambios de temperatura que han tenido lugar en las latitudes altas del hemisferio sur, como por ejemplo cuando los comparamos con un núcleo de hielo de la Antártida. Y básicamente esto nos está diciendo lo mismo que hemos visto con los datos del Pleistoceno. Es decir, los niveles de CO2 no responden a la temperatura global, responden a la temperatura del océano austral y de los cambios en la temperatura del fondo del océano, que es donde está secuestrado todo ese CO2 que desapareció de la atmósfera de la Tierra durante el Oligoceno.
Y si vamos a la pequeña edad de hielo, aquí tenemos también otra pequeña sorpresa, porque utilizando una reconstrucción de la temperatura del hemisferio norte, publicada por Moberg et al. En 2005, podemos ver que entre el año 1000 y el año 1590, la temperatura del hemisferio norte sufrió una caída bastante grande, pasando de lo que se conoce como el periodo cálido medieval a la pequeña edad de hielo. ¿Qué hizo el CO2 durante todo este periodo de enfriamiento? Bueno, pues aquí está lo sorprendente del caso. Y es que el CO2 no presentó absolutamente ningún cambio durante estos 1590 años, a pesar de los cambios tan abruptos e importantes de temperatura que tuvieron lugar y que hicieron que los glaciares crecieran de una manera tremenda. Bien, y vamos a terminar aquí nuestro repaso de la relación entre el CO2 y la temperatura a lo largo del pasado, y vamos a extraer una serie de conclusiones. La primera es que no hay correlación entre temperatura y CO2 excepto durante el Pleistoceno. La segunda es que la correlación durante el Pleistoceno se debe probablemente a los ciclos de Milankovitch, que actúan sobre la temperatura y el CO2. Es decir, no sería una correlación causal entre temperatura y CO2, sino que ambos serían consecuencia de los cambios de Milankovitch. La tercera es que los paleodatos apoyan que la temperatura y el CO2 no son causa principal la una de la otra. El CO2 no puede ser la causa principal del cambio climático, lo cual no descarta que pueda tener un efecto secundario, un papel secundario, pero no puede ser el motor principal del cambio climático de acuerdo a los datos del paleoclima. Los datos del Oligoceno, Pleistoceno y Holoceno sugieren que los cambios en la temperatura del océano austral son los principales impulsores de los cambios naturales de CO2. Aquí todo el mundo está muy enfocado en los cambios de temperatura del océano, cuando no es la totalidad del océano la que se tiene que calentar o enfriar. Lo importante parece ser que son los cambios de temperatura que tienen lugar en el océano austral. Y como sabemos, ahora mismo, tanto el océano austral como la Antártida no están cambiando su temperatura de forma significativa. Por lo tanto, cabría concluir que no hay una emergencia climática y no hay necesidad de reducir las emisiones humanas de CO2. Y además, también es bastante grave que parece que la ciencia climática está atrapada en un falso paradigma del que probablemente tardará décadas en corregirse. Y terminaría con la bibliografía. Esta es la bibliografía que he utilizado en la elaboración de esta charla.